Pues buenos días nuevamente, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar, hermanos, con la serie que se viene dando de la Cristología, que bueno, ya lo expliqué y sí quiero que vaya quedando en nuestras mentes y entender qué es el propósito por el cual se está llevando esta serie. La Cristología no es otra cosa, hermanos, que todo lo relacionado con Dios, con Cristo. Todo lo relacionado con Cristo, sus títulos, el por qué Salvador, el por qué Mediador, el por qué todo lo relacionado con Cristo. Y a través de esta serie vamos a conocer más a nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues hoy nos toca, hermanos, Cristo mediador. Cristo como mediador. Entonces, vamos a la palabra del Señor, hermanos, en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias porque has permitido, Señor, que estemos en este lugar, reunidos con el propósito, Señor, de conocerte más, de alabarte, de glorificarte. Tú eres, Señor, el centro de esta iglesia, de esta congregación y de esta reunión. Señor, te pido esta mañana, Señor, que tú me guíes con tu Espíritu Santo, Señor, para llevar a cabo y sea entendible, Señor, tu mensaje, para que tu iglesia te conozca aún más, Señor. Te pido también por ellos que les des entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor. Todo lo que hacemos es para ti, Señor, para honrarte y glorificarte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, comenzamos este texto. Había algunos más que podía escoger, pero este texto creo es el más claro, hermanos, donde el apóstol San Pablo nos dice aquí que solamente Cristo, hermanos, es el único mediador. ¿Por qué? Bueno, hermanos, sabemos, muchas personas tienen otros mediadores, pero de ellos no voy a hablar hasta el final, hermanos. Solamente lo que vamos a ver a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, que Jesús es el único mediador entre Dios, hermanos, y los hombres, ¿sí? Bueno, comenzamos, hermano. La palabra mediador viene de la palabra griega que es mesisteis, así se menciona, hermanos. De ahí viene esta palabra. Pero vamos a ver cuál es la función del mediador. La función del mediador, hermanos, es alguien que actúa como intermediario o intercesor entre dos partes. Ese es un mediador. ¿Sí? Bueno, pero ¿cuál es su tarea o propósito de este mediador? Es restaurar una relación igual entre dos partes. Esta es la función del mediador. ¿Hasta ahí vamos bien? Y pues, ¿cómo lo hace, hermanos? Bueno, pues esto lo hace a través de un pacto por lo regular o un convenio entre dos personas. Esa es la función del mediador, eso es lo que hace el mediador y es el propósito del mediador, conciliar a dos partes. ¿Sí? Bueno, ya saben, hermanos, a mí me gusta mucho poner ejemplos seculares o de la vida para poder entenderlo un poco más. Y a mí se me vino a la mente, hermanos, algo que tenemos aquí en León, Guanajuato. Espero y usted no sea de los que lo visitan muchas veces, pero hay aquí un lugar, hermanos, que se llama conciliación y arbitraje. ¿Se ha oído? Espero no sea de los que a ustedes les gusta estar ahí cada rato, porque eso es muy mal testimonio. Bueno, y estos hermanos pues se encargan de ¿qué? De conciliar, exactamente, hermano. Así lo dice su nombre, conciliación y arbitraje. Ellos concilian y ellos determinan para cada uno. ¿Sí? Entonces, ellos se hacen cargo de los asuntos en los conflictos laborales. Esta dependencia, conciliación y arbitraje se llama. Su función principal es en el ámbito laboral. Su propósito es resolver los conflictos entre empleadores o patrones y trabajadores u obreros. Cuando surge, hermanos, un desacuerdo laboral, por ejemplo, algún despido, justificado, injustificado, si no se llega a un acuerdo entre ellos,
pues para eso está este departamento, o dependencia, podemos llamarle. Para eso existe. Y ahí es donde esta se encarga. Ellos van y ellos se encargan, hermano, exactamente de esto, de conciliar. Entonces ya lo citan a las dos personas y esta persona es completamente ajena, hermanos. Es ajena, no se va a poner no va a estar de ninguno de los dos lados. Es imparcial, pues. Es imparcial. Y se va a encargar él de mediar, exactamente, es su función, mediar. Entonces, hermanos, esta dependencia pues otorga a una tercera persona que sea neutral, que facilite la comunicación y la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables. Tuve que checar eso porque yo no sé qué es lo que hacía, hermanos, pero bueno, para poder dar el ejemplo, pues ahí busqué algo, no conozco yo mucho de esto, pero espero y nos sirva, hermanos, como un ejemplo para entender que Cristo, cómo fue como Cristo medió, ¿verdad? Entonces le dije esto, hermano, porque al principio le dije que no sea uno de los que acudan mucho ahí, porque de verdad hay personas que acuden ahí casi cada mes, en el aspecto en que van, consiguen un trabajo y luego se salen, no van y luego demandan que tenían ahí 20 años y que quién sabe qué tantas cosas. Eso es muy malo. Eso es muy malo. Esperemos si los cristianos no hagan estas cosas, ¿verdad? Bueno, pero eso es lo que hace la dependencia, hermanos, otorgar a esta tercera persona que se va a encargar de mediar y él se va a encargar pues de solucionar el conflicto, ¿no?, que se ha hecho laboral. Pero ahora sí a la palabra del Señor, hermanos, ya después de este ejemplo para entender qué fue lo que Cristo hizo, cómo fue el mediador, hermanos, en esta relación entre nosotros y Dios. Y pues para comprenderlo, hermanos, pues es necesario ir al contexto bíblico, ¿verdad?, e histórico. Por ejemplo, todo comenzó ¿dónde? En la caída del hombre. Pues en la Biblia, hermanos, en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, surge ahí la enemistad entre el hombre y Dios. Pero ¿cómo surgió, hermano? Bueno, porque Dios dio un mandato, un ordenamiento, se los dio a Adán y lo supo también su mujer, donde él les dijo que de todo fruto del árbol podían comer que había en el huerto, única y exclusivamente de uno no, el de la ciencia del bien y del mal. Les dijo que de ese no comieran, porque ya, bueno, Paco nos está dando ahorita el estudio de Génesis, dice, porque el día que comieran ciertamente morirás. ¿Sí? Entonces, el ordenamiento y el mandato fue específico, hermano, y directo, otorgado por Dios. El cual, pues, en el contexto bíblico histórico, pues ya sabemos lo que sucedió. Pues Satanás, transfigurado, en forma de serpiente, él llega, hermanos, y él interviene en este asunto. Él viene, engaña a la mujer, lo sabemos, engaña a la mujer, y esta mujer come del fruto que Dios ordenó que no se comiese, y ella lo comió. Después dice que ella persuadió a su marido para que su marido también comiera de este. Y una vez que come de hermanos, dice que se ven que estaban desnudos. Y, hermanos, se introduce el pecado a la tierra. El primer pecado es introducido a la tierra. Pero esto trajo consecuencias, hermanos. Eso trajo una consecuencia. Y siempre va a ser así. Cuando el hombre peca, hermanos, siempre va a traer una consecuencia. De esto no podemos salvarnos nadie. Entonces, lo que sucede, hermanos, y vamos a ver lo que es ahora la consecuencia del pecado. Este acto de desobediencia trajo como consecuencias tanto para ellos, Adán y Eva, como para nosotros, hermanos, que también alcanzamos esto. Y vamos a ver algunas consecuencias, hermanos. La primera consecuencia, hermanos, que yo puse aquí, a lo mejor hay algunas más, pero yo puse nada más algunas, es la pérdida de la inocencia, hermano. Fue lo primero. Porque en cuanto ellos comen, dice que entonces se dieron cuenta, se vieron que estaban desnudos.
En Génesis capítulo 3, versículo 7 dice, conocieron que estaban desnudos. Y ahí perdieron la inocencia, hermanos. Ellos todo lo veían normal, estaban desnudos, no pasaba nada, no había nada. Pero en ese momento, hermanos, que ellos comen, pierden la inocencia. Y ahí se ven y se dan cuenta que han hecho mal, por eso se esconden. Pierden la inocencia, hermanos, ahí, que es la pérdida de la inocencia fue la primera consecuencia. Después, hermanos, viene la muerte física, que ellos pensaron, o Satanás también pudo haber pensado, que una vez que comieran de este fruto, iban a morir instantáneamente, y no ocurrió así. No ocurrió así. Entonces vemos, hermanos, en Génesis capítulo 6, por si después lo quiere buscar usted, Génesis capítulo 6, versículo 3, donde Dios, hermanos, dice hasta aquí. Dice, serán sus días, hablando del ser humano, 120 años, hermano. O sea, hermanos, la muerte física también fue una de las consecuencias del pecado. Y sigue permaneciendo, hermanos. ¿Sí? Otra, hermanos, otra consecuencia fue la inclinación o tendencia de la humanidad en forma general hacia el mal. O sea, ya de ahí, hermanos, en adelante, todo el ser humano, hermanos, tiene la inclinación o tendencia al mal, a hacer el mal. Y lo vemos, no pasó mucho tiempo, hermanos. Después vemos que Adán y Eva tienen 2 hijos, sabemos lo que aconteció, que ya comienza, hermanos, la maldad, la tendencia hacia el mal, y vemos cómo Caín priva de su vida a su propio hermano Abel. ¿Por qué? Bueno, la aceptación de los sacrificios, que Dios aceptó el sacrificio de Abel y no vio con agrado el de Caín. Y esto ocasionó, hermanos, que él tomara mucho celo, enojo, ira en contra de su propio hermano. Y vemos, hermanos, que termina quitándole la vida a su propio hermano, hermanos. Entonces, hermanos, y de ahí, hermanos, viene la inclinación o tendencia de toda la humanidad en general hacia el mal, hermanos. También vemos, hermanos, en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice esto, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí ves? ¿Hasta dónde llegó esta consecuencia? Que ya el ser humano, hermanos, todo dice aquí, hermanos, inclinación de su tendencia al mal, de que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre, hermanos, se corrompió, fue corrompido, y de ahí, hermanos, pura maldad. Siempre estar pensando en el mal y haciendo la maldad. Entonces, hermanos, fue otra consecuencia, hermanos, la inclinación o tendencia de la humanidad de forma general hacia el mal. Y también, hermanos, que es lo que nos va a llevar al tema, es que también marcó el inicio de la enemistad entre la humanidad y Dios. ¿Por qué? Porque sabemos lo que aconteció, hermanos. Primero dice que toda la humanidad corrompida, lo único que querían y estaban pensando es solamente hacer la maldad, vivir en la maldad. Y vemos, hermanos, cómo esto, hermanos, el pecado en sí, hermanos, marcó el inicio de la enemistad entre la humanidad y Dios. Tanto así que en Génesis 6, 7, palabra que dice, Dios traeré los hombres que he creado, trayendo un diluvio, hermanos, sobre la humanidad. Ahí comenzó, hermanos, con el pecado, esa enemistad entre Dios y el hombre. Y es donde desde entonces, hermanos, en Génesis, vemos cómo ya está, hermanos, estipulado, ya se empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que de la simiente de la mujer nacería, ¿quién? Iba, hermanos, a conciliar esa relación perdida entre Dios y el hombre. ¿Sí? Bueno, vamos a otro punto. Entonces, hermano, por todo lo que había traído el pecado, hermanos, esas consecuencias que te acabo de compartir, por esa consecuencia, hermanos, era necesaria
la reconciliación del hombre con Dios. Que todos sabemos, ya lo expliqué unas semanas atrás, hermanos, ya lo expliqué, que todo quedó desde un principio, es un plan divino desde la eternidad. Entonces, era muy necesaria la reconciliación del hombre con Dios. Donde, ¿qué crees? Que Jesucristo sería el único mediador para esa reconciliación. Solamente Jesucristo, hermanos. En Romanos capítulo 5, versículo 10, ese sí búsquenlo, mi hermano, por favor. Amén. Romanos capítulo 5, en el versículo 10. Ahí nos dice, hermanos, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sí ve, hermanos? Entonces, hermano, todo el tiempo que estuvimos en Cristo, nosotros, los creyentes, ¿qué éramos de Dios, hermanos? Enemigos. Dice, porque si siendo enemigos, éramos enemigos, hermano, de Dios. Nos convertimos en enemigos de Dios a causa del pecado. Por eso, hermanos, era necesaria esa reconciliación. ¿Y quién, hermanos, vino? Nuestro único mediador, Jesucristo. Jesucristo como mediador nos concilió, hermanos, con el Padre. ¿Cómo dice aquí? ¿Cómo fue? Por la muerte de su Hijo, hermano. Por la muerte de Jesucristo. Es que nosotros, hermanos, fuimos reconciliados con nuestro Señor. Por eso hay tanto que agradecer, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Hay tanto que agradecerle a Él, hermanos, por esto que Él hizo, hermanos. Cristo, hermanos, concilió al hombre con Dios al eliminar esa barrera del pecado, el cual era la causa de nuestra enemistad con Dios. Porque dice, hermanos, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz es vista como el sacrificio expiatorio que restaura la relación entre nosotros y Dios, la cual fue dañada por nuestro pecado, como lo vimos anteriormente. Esta reconciliación, hermanos, implica que Dios ya no considera enemigo a todo aquel que ha creído al Evangelio, hermanos. Esto fue lo que hizo Jesucristo, hermanos, como mediador. Él, hermanos, Él fue el mediador, hermanos, para lograr esa reconciliación con Dios. Por eso ahora podemos decirle, hermanos, Padre, a Dios. Ya dejamos de ser enemigos, hermanos de Dios. Todo gracias, hermanos, a nuestro Señor Jesús, que fue, hermanos, el mediador. Y es el único mediador, hermanos, para conciliarnos con nuestro Padre, Dios. Porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados, derribando así esa barrera y permitiendo que los creyentes sean reconciliados con Dios. Pero ahora vamos a ver otro punto, hermanos. Y este es para mí el más importante, porque es donde nos vamos a dar cuenta por qué. De hecho, así dice el siguiente punto. Porque solo Cristo podía ser, en pregunta, ¿por qué solo Cristo podía ser el único mediador? ¿Por qué? Y vamos a la Escritura, hermanos. Dios, hermanos, después de la caída del hombre, si tú fijas, comenzó, hermanos, Él a utilizar al hombre para mediar con los hombres. Estos llamados, ¿qué? Profetas, exactamente. Dios empezó, hermanos, a utilizar a los hombres como el medio, como mediadores entre Dios y los hombres. Dios ya no tuvo esa, como lo hacía con Adán y con Eva, de esa relación donde Él les hablaba directamente, ya no
a causa del pecado. Por eso nosotros tenemos que entender la gravedad del pecado y no podemos minimizarla, porque el pecado fue el que causó esa separación, esa enemistad con Dios, el pecado. Por eso les digo, no podemos, hermano, nosotros estar aligerando el pecado, estar diciendo, para mí no es malo, esto no es malo, no es tan malo. El pecado, hermano, es tan malo y su consecuencia es tan grave que la misma vida del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue el pago. Entonces, hermanos, ya Dios comenzó, te digo, a utilizar al hombre para mediar con los mismos hombres y estos llamados profetas. Por ejemplo, con Noé lo hizo, hermanos, en Génesis capítulo 6, versículo 8. Dice que él, Noé, halló gracia a los ojos de Jehová. O sea, hermanos, dice que se me fue la palabra, hermanos, déjenme recordar. Esta generación solamente su pensamiento de su corazón era siempre la maldad, siempre estar haciendo el mal. Pero dice que Noé halló gracia, hermano. Y Dios escogió, hermanos, eso también es bien importante. Dios escogió a Noé, hermanos, para que les pregonara de la maldad que estaban haciendo, de lo que Dios iba a hacer en caso de que no se arrepintieran. Tú dirás, bueno, la palabra no lo dice en Génesis, no dice que él hizo esta labor, pero en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ahí sí, hermano, dice, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. O sea, hermanos, Pedro sí está diciendo ahí, hermanos, que Noé era pregonero de justicia. O sea, Pedro, hermanos, él empezó a decirle, él predicaba, él decía a este pueblo la maldad que estaban viviendo y que esto era grave delante de los ojos de Dios. Y de no ser así, Dios iba a instruir su justicia ante ellos. Y vemos lo que ocurrió. La gente prefirió seguir viviendo en su vida de maldad que escuchar, hermanos, y tomar como verídico el mensaje que estaba dando Noé, que se arrepintieran, de lo contrario Dios los iba a exterminar. ¿Sabes? Parece que no pasa el tiempo, ¿verdad? Ahora, los que hemos creído en Jesús, hermanos, hablamos a muchas personas y les decimos que Dios, hermanos, en su juicio, hermanos, Él va a venir un día, ¿verdad? Y a todo aquel que no se arrepienta, que no ponga la entera confianza en Cristo como su Salvador, recibirá la ira de Dios. Y mucha gente prefiere seguir viviendo, hermanos, de esa manera. A Dios, a nosotros ahora nos utiliza, hermanos, para dar este mensaje. Después, hermano, no, lo hizo después también con Moisés. ¿Dónde sucedió esto, hermanos? Bueno, sabemos el llamamiento de Moisés. Está en Éxodo capítulo 3, es el llamamiento a Moisés. Para que él también fungiera, hermanos, como mediador entre él y su pueblo. Comenzando con la liberación. Vemos la liberación de su pueblo, hermanos, y luego vemos el trayecto a donde Moisés quería llevarlos a esta tierra prometida, ¿verdad? Y luego vemos, hermanos, en Gálatas, lo que explica el apóstol Pablo, cómo fue que fungió como mediador. Gálatas capítulo 3, versículo 19, acompáñenme, hermanos, por favor, ahí sí, vamos a leerlo. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Comienza un cuestionamiento y dice, pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Moisés, hermanos, fungió como mediador en el Sinaí cuando Dios le dio la ley. Y Moisés fue el medio. O sea, hermanos, él fue el mediador entre Dios y nosotros o el pueblo.
sabemos qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Una vez que le da la ley de Dios, hermanos, Dios, que todo lo sabe, se da cuenta y le comienza a decir a Moisés: el pueblo se ha corrompido. Porque mientras Dios, hermano, estaba dando la ley a Moisés, el pueblo, hermano, se estaba corrompiendo, se habían puesto a hacer un ídolo. Ellos comenzaron a hacer un ídolo, hicieron un becerro de oro, y ya estaban ellos ahí, corrompiéndose en idolatría otra vez. A lo que Dios, hermano, Él le dice a Moisés que baje con este pueblo. Y Moisés, hermanos, pues él baja, hermanos, porque su pueblo ha caído en idolatría. Pero también hay un señalamiento en el versículo 19, se me estaba pasando, hermanos, y es bien importante, porque dice en Gálatas 3:19, ya me estaba pasando, hermanos, pero bueno, pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A quién estaba señalando, hermanos? A Jesucristo, hermanos, a Jesús. O sea, hermanos, en pocas palabras, Jehová dio la ley a Moisés para revelar el pecado. Sabemos que fue para eso, ¿verdad? Para revelar el pecado y señalar a Cristo, hermanos, como el único mediador para la salvación del hombre, como el principal objetivo, hermanos. Entonces, hermanos, para eso dio la ley, para que ellos entendieran y supieran, hermanos, que estaban viviendo en maldad, en contra del mismo Dios, hermanos, y que era necesario, hermanos, para esto estaban señalando a Jesús. La ley lo único que hace nosotros, hermanos, es llevarnos a Cristo, hermanos. Porque comenzamos nosotros a ver la ley de Dios y nos damos cuenta que para nosotros es imposible cumplirla así como está escrita, hermanos. Es imposible, de verdad, hermanos. Es una ley perfecta donde el hombre no es perfecto y la verdad es imposible, hermanos. Muchos me han llegado a decir a mí, hermanos, es que yo cumplo tantos. Le digo, sí, pero hay uno que yo creo que nadie podemos cumplirlo, hermano. Y ese es el de no codiciarás. Porque ese no es de hecho, es de pensamiento y de sentir del corazón. En los demás puede decir, bueno, yo no he matado, yo no he hecho esto, estas prohibiciones, pero ¿qué tal la codicia, hermanos? Entonces, hermanos, pues es imposible, y aún así que alguien dijera yo la cumplo, ese no fue el medio que utilizó Dios para la salvación, sino solamente a través de su Hijo Jesucristo, como lo estamos viendo. Entonces la ley, en pocas palabras, hermanos, fue dada para el malo, para el de rebelión. ¿Para qué? Para llevarlo a Cristo, para que Cristo sea el mediador y el conciliador entre Dios y el hombre. ¿Sí? Bueno, entonces en Éxodo 32, también, hermanos, recordé este pasaje, donde el pueblo cae, es el mismo que estamos viendo de la idolatría, y haciendo para sí un becerro de oro, hermanos. Pero el versículo 10 dice, hermanos, así, 32:10, Éxodo 32:10, dice, ahora pues, déjame que se me encienda mi furor en ellos y los consuma. Dios, hermano, al ver este pecado tan grande de idolatría que estaba haciendo el pueblo, cuando Él estaba dando la ley, el hermano, Dios se molestó en gran manera, que Él quería descargar, hermanos, todo su furor, dice ahí, contra ellos, contra el pueblo. Pero luego Moisés, hermanos, comienza ¿a qué? A mediar por ellos. Empieza a mediar él y empieza a decir, Señor, es que recuerda, imagínate lo que puede ocurrir. Tú sacaste al pueblo de la esclavitud de los egipcios para llevarlos, prometiéndoles esta tierra. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Que tú los sacaste nada más para quitarles la vida en el desierto, para matarlos? ¿Qué van a decir nuestros enemigos? Él empieza a mediar, hermanos, se postra a Dios y le dice, por favor, en pocas palabras, perdónales. A lo que sucedió también, porque le empieza a recordar, recuerda, tú le prometiste a este pueblo, comenzando desde Abraham, Isaac, tú les prometiste esta tierra, ¿y qué va a ocurrir si tú los consumes? Y vemos como Dios, hermano,
Dios, en su soberanía y su grande misericordia, tuvo, y su paciencia tuvo, misericordia del pueblo, hermano. Y no lo destruyó. Y ahí hizo su función, o fungió Moisés como mediador. Pero Dios, hermano, siguió constantemente haciendo así, vinieron más profetas y todo el tiempo, pero Dios era el medio, hermano, de utilizar a un hombre que fuera el mediador de entre Dios y la humanidad o los hombres, hermano. Pero también esto, ¿a qué nos llevaba, hermano? Esto dice que todo esto era sombra de lo por venir. Y es que el mediador también tenía que ser, ¿qué? Un hombre, porque así, desde un principio, hermanos, lo había establecido el Señor. Y esto de que existieron los profetas y todo tenía un fin, hermanos. Porque un hombre tenía que ser el mediador. En este caso, Jesús. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿por qué Jesús? Examinemos cómo Cristo es el único mediador para reconciliar al hombre con Dios. Vamos a ver, hermanos, 4 motivos. 4 motivos, hermanos. Y el primero de ellos, hermanos, el mediador tendría que ser el mismo Dios, hermano, hecho carne. Porque así ya estaba, ¿qué? Preestablecido ¿desde cuándo, hermanos? Así es. Entonces, hermanos, tengo un versículo para esto. El mediador tendría que ser el mismo Dios hecho carne. Y eso lo tenemos en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el versículo 14. Amén. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mediador tendría que ser el mismo Dios. Y la palabra del Señor, hermanos, nos dice aquí con claridad lo que ocurrió. El mismo Dios, hermanos, desciende. El verbo de Dios, la palabra de Dios, Él desciende, o sea, la segunda persona de la Trinidad desciende, hermanos, y se hace carne en la persona de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Sí? Entonces, hermanos, tendría que ser. Por eso es que te decía que todos los demás mediadores están completamente descartados. El único mediador tendría que ser el mismo Dios, hecho carne, como la palabra de Dios no lo menciona. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, hermanos. Otro motivo más, el mediador tendría que tener las dos naturalezas, divina como Dios y la humana como hombre, hermano. Y de hecho fueron los dos estudios que di anteriormente en la cristología, la divinidad de Jesucristo y su humanidad. Tendría que ser también, hermanos, tener las dos naturalezas. ¿Por qué, hermanos? Bueno, es que esto permite, hermanos, con sus dos naturalezas, permite conectar a la humanidad con Dios, siendo Dios y a la vez hombre. O sea, Él como Dios y Él como hombre. ¿Sí ve? Así, hermanos, tuvo esa conexión, como Dios y como hombre. ¿Por qué? Lo que Él iba a reconciliar era a Dios con el hombre, hermanos. Por eso, hermanos, es una de las razones que Él, hermanos, el mediador tendría que ser un hombre con las dos naturalezas, divina y humana. Y es que, hermanos, es una razón muy importante. Si Cristo no fuera divino, no podría reconciliarnos con Dios, porque así ya estaba establecido, hermano, que el mismo Dios se iba a hacer carne para ser el mediador y reconciliarnos con Dios. Entonces, hermanos, si Cristo no hubiera sido divino, no podría reconciliarnos con Dios. Y si no fuera humano, ¿cómo podría morir por nosotros? Si no fuera humano, ¿cómo podría identificarse con nosotros en las pruebas y en las tentaciones? ¿Cómo, hermanos? Por eso dice que Él se compadece de nosotros, hermanos, porque Él vivió, habitó aquí en la carne, en la persona de Jesús. Por eso Él nos entiende, por eso cuando nosotros, hermanos, oramos, pedimos a Él sabe, hermanos. Él se hizo hombre y Él sabe, hermanos, pruebas
tentaciones que vimos que el Señor las pasó, hermanos, con excelencia. ¿Sí? Bueno. Vamos al siguiente motivo. Y es que también el sacrificio tendría que ser perfecto. Por ende, hermanos, pues el mediador tendría también que ser perfecto. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos habla del sacrificio perfecto, hermanos, en Hebreos capítulo 9, versículo 28, hermanos. Ahí nos habla de un sacrificio perfecto. Sabemos, hermanos, que desde sacerdocio levítico se llevaban a cabo los sacrificios y siempre se pedía, hermanos, lo mejor. Pedía, hermanos, un animalito perfecto. Decía que no fuera ciego, que no fuera esto, tenía que ser perfecto, hermanos, también. Y el sacrificio tendrían que hacerlo de acuerdo a como Dios, hermano, les había indicado, para que fuera de una manera perfecta también. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 28 nos dice la palabra del Señor: así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Así que también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Una vez. O sea, nos está hablando de un sacrificio, ¿qué, hermanos? Perfecto. Una vez. Fue ofrecido, hermanos, una vez para agotar los pecados de muchos. El sacrificio perfecto, hermanos, que era requerido, hermanos. Pero también el mediador tendría que ser perfecto, hermanos. El mediador también tenía que ser perfecto, hermanos. Y es, hermanos, en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Vamos a leer, hermanos, ahí nos habla del mediador. Amén. Dice: porque tal pontífice o mediador nos convenía o era necesario, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, o sea, sin pecado, y hecho más sublime que los cielos. Un mediador perfecto, hermano. Esta descripción solamente la tiene Jesús, hermano. Sin pecado. Perfecto. Pero hay otro, hermanos, otro motivo. Que el mediador también tendría que interceder por siempre a causa de la carne de nuestros pecados, de nosotros. Y eso está en Hebreos capítulo 7, versículo 25. ¿Ya le tiene ahí? Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice la palabra del Señor: por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, dice que tal pontífice nos convenía también, hermanos, perfecto. Y aquí, hermanos, dice: por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se llegan a Dios, viviendo ¿qué? Siempre para interceder por ellos. El mediador tendría que interceder por siempre, hermanos. Y Jesús, sabemos, sí murió, pero él resucitó y vive para siempre. Por eso sabemos que nosotros tenemos, hermanos, un mediador, hermanos, que intercede en todo momento por cada uno de nosotros. Algo que no podían hacer los sacerdotes antiguos, ¿verdad? Por eso Jesucristo abolió el sacerdocio, hermanos. Porque Él vive para siempre. Él es todos los muertos, hermanos, y Él intercede en todo momento por cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a ver en pocas palabras, hermanos, un resumen de los 4 motivos. Cristo es visto como el único mediador debido a su naturaleza divina y su sacrificio redentor y su intercesión constante, estableciendo así una relación directa y exclusiva entre Dios y los creyentes. Nada más. Entonces, hermanos, yo creo que ya comprendimos, hermanos, lo que es el propósito, la función de un mediador. Y ya vimos también, hermanos, que Jesús es el único mediador y vimos los motivos por qué tenía que hacer Cristo el mediador. ¿Sí?
porque todo lo que se demandaba era perfecto, y Cristo es perfecto, hermanos, el medio perfecto para la reconciliación de nosotros con Dios. Pero ahora la pregunta es, hermanos, esta enseñanza nos deja muy claro, y ahora nuestro rechazo hacia los otros mediadores que se han inventado, se han dicho que son mediadores. Y ese es un problema muy grande, hermanos, que antes de yo conocer la palabra del Señor y conocer al Señor, yo también estaba confiando en mediadores que no son mediadores, porque ya vimos que Jesús es el único mediador, porque es el único que cumplía los requisitos que Dios ponía de alguien santo y perfecto, sin pecado, hermanos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Pero nosotros nos inculcaron tristemente que había más mediadores, y de verdad que nos quedaríamos cortos de los mediadores que existen en el mundo, o que ellos dicen que son mediadores. Entonces, a nosotros conocer esto, hermanos, como iglesia, a los que ya conocemos de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo como único mediador, esto no nos sorprende. Pero ¿qué tal a los demás que no le conocen, que no han tenido esa intimidad, que no ha sido su mediador con Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermano? ¿Qué con ellos, hermano? Entonces ahora, ¿qué con los santos? La pregunta es esa, ¿ahora qué con los santos? Cuando nosotros conocimos que Jesús era el único mediador entre Dios y los hombres, pues ahora ¿qué pasó? ¿Qué con los santos, hermanos? ¿Qué con las vírgenes? Porque hay muchísimas. Los santos hay muchísimos. Yo de verdad no conozco ya ni siquiera algunos. Que ellos dicen que son mediadores, intercesores. La gente de verdad está tan cegada que pone su confianza en una estructura hecha de yeso. Y llega a pensar que eso puede ser el medio para conciliarlos con Dios. Aun cuando pecan, van, se inclinan ante estas estatuas y piden y claman para que intercedan. ¿Qué con todos los santos que tienen, verdad? Porque tienen diferentes santos. Hermanos, ellos no pueden ser mediadores, porque ellos no viven para siempre, como lo que leímos hace ratito. Porque Cristo murió y resucitó de entre los muertos, y ahora, hermanos, intercede para siempre por nosotros. Esas cosas no pueden interceder. Pero luego ya hablando del hombre, hermano. Entonces, ¿qué con los papas? Que llegan inclusive hasta llamarse que son los vicarios de Cristo, los representantes de Dios en la tierra. ¿Qué con ellos? ¿Son mediadores? Claro que no. La enseñanza, hermanos, que recibimos el día de hoy es que Cristo es el único mediador. ¿Por qué? Porque murió y resucitó y vive para siempre, hermanos. Entonces, ¿ahora qué con ellos? No son mediadores, hermanos. Entonces, ¿qué con los obispos, los cardenales, los curas? Que tienen todos como mediadores para la conciliación con Dios, por medio de sus ritos, de sus confesiones, de todo lo que ellos hacen, los ritos que hacen. Ellos dicen, hermanos, que ellos, hermanos, son los mediadores para la conciliación o reconciliación del ser humano con Dios. ¿Qué con ellos, hermanos? Todos estos mencionados quedarán fuera, hermanos, en su papel de mediadores. Y esto, hermanos, para algunas personas que no conocen o no han leído la palabra de Dios, les va a sorprender. Pero es que Jesús es el único que puede mediar, hermano. Porque es el mismo Dios hecho carne, perfecto, un sacrificio perfecto, y que sigue intercediendo por nosotros, hermano. Aún nosotros clamamos, pedimos a Dios en el nombre de Cristo, hermano. Entonces, hermanos, solo existe un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, que es la enseñanza que quería resaltar el día de hoy, hermano. Y que con todos los demás, ¿verdad? ¿Sabes? Todos los demás son farsantes. Son farsantes, hermano. Ellos no son mediadores. Cristo, único mediador. Pero ahora viene, hermanos, la invitación a todo aquel
A todo aquel que no ha escuchado el Evangelio, si lo ha escuchado, de darse cuenta, de saber que Cristo Jesús es el único medio, es el único mediador entre Dios y los hombres. Pierden su tiempo de verdad si están buscando en el Papa, en sacerdotes, curas, obispos, si están buscando en imágenes, en estatuas, en santos que murieron, no saben nada, ya ellos, que están buscando ahí. Si estás tú buscando ahí, déjame decirte, estás yendo por un lugar que no es correcto, o una forma que no es correcta, porque solamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces tú tienes que acudir a Cristo Jesús para poder ser salvo. Para que por la muerte de Cristo, como lo explica en Romanos, la muerte de Cristo, hermanos, es lo que hizo la conciliación entre Dios y el hombre. Tienes que acudir a Cristo porque Cristo es el que murió por ti en la cruz. Nadie más murió en la cruz. Jesús fue el que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Por eso es el único que puede darnos la salvación y la vida eterna. Nadie más. Cristo, el único medio. Él reconcilió ya ahora, hermanos, a los hombres con Dios. Y digo a los hombres con Dios porque el hombre fue el que perdió esa relación, sí, esa palabra, perdió esa relación, hermano. El hombre fue el que la perdió. Por eso, si te fijaste, siempre estuve diciendo de la reconciliación de Dios con el hombre. Porque el hombre fue, hermanos, el que perdió esa relación. Y esa es la forma solamente que dará la salvación a la humanidad. Y yo te digo, si tú no has puesto la confianza en Jesús, en nuestro Señor Jesús, en nuestro Cristo, nuestro Salvador, déjame decirte, no vas por el lugar correcto. Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único medio que te puede llevar a la salvación de tu alma. Con un arrepentimiento genuino y verdadero, con un arrepentimiento también, confiando enteramente en que solo en Cristo hay salvación. Y sabes una cosa, dice la palabra de Dios, que recibirás el perdón de tus pecados en su nombre. Y así también obtendrás tú las promesas de la vida eterna. Jesús, único mediador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.